Buenas noches, Dios le bendiga a cada una de las personas que están conectadas y se conectarán con nosotros. Les invitamos una vez más a que compartan la transmisión. Creemos que vamos a vivir un tiempo muy edificante en esta hermosa noche. Compártalo con su contacto, no se quede solamente con la bendición. Gloria al nombre del Señor. Bueno, tenemos hoy una entrega más de lo que es el conversatorio bíblico y hoy tenemos un tema muy interesante que creemos que va a ser de mucha bendición, que cuando viene a ver este conversatorio bíblico vamos a tener que subdividirlo en dos partes. El tema de este conversatorio bíblico es la salud de la iglesia versus el crecimiento de la iglesia. La salud versus crecimiento. Es un tema muy importante el que vamos a impartir, el que vamos a enseñar, la salud versus el crecimiento de la iglesia, porque a veces solimos confundir o solamente solimos enfocarnos en una sola vertiente, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tomar como base bíblica el libro de Lucas, capítulo 8, a la altura del verso 43, que dice: en el nombre de Jesús, amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Gloria a Dios. Excelente. Una lectura, hermano Edo, al ministro, muy conocida, muy leída, muy poderosa, ¿verdad? Y que yo sé que han recibido muchas enseñanzas, pero la Biblia enseña que todos los días hay algo nuevo y fresco que el Espíritu nos quiere enseñar. Es así. Y yo creo que es una lectura que va acorde con el tema que tenemos en esta noche, la salud versus el crecimiento de la iglesia. Ministro Edward. Sí, y es importante que como estamos usando esos términos, salud versus crecimiento, como tú decías anteriormente, hoy en día muchas veces todos como congregación o líderes deseamos el crecimiento, crecer, no solamente de manera física, no solamente de manera emocional, sino también de manera espiritual, que es en el ámbito eclesiástico, donde nosotros siempre anhelamos crecer. Pero ¿qué sucede? Siempre vemos congregaciones, ministerios que crecen hasta un punto, y hasta donde crecen no permanecen o no continúan dicho crecimiento. Y nosotros hoy de manera en la conversación vamos a revelar algunos principios y algunos puntos por qué muchas veces esos crecimientos no son tan efectivos. Y por eso hoy queremos hablar lo que es acerca en primer lugar de la salud. Cuando nosotros hablamos de la salud es como por ejemplo hablar de la salud del cuerpo, que se refiere a la capacidad del cuerpo, es decir, de la manera de cómo el cuerpo puede funcionar de manera óptima, que viene lo que es incluyendo el equilibrio físico, viene lo que es incluyendo el equilibrio mental, pero también emocional. Pero cuando hablamos también del crecimiento del cuerpo, cabe destacar que cuando hablamos del cuerpo es como hablar también del crecimiento o hablar de la salud de la iglesia. Cuando hablamos del crecimiento del cuerpo se refiere al desarrollo físico del cuerpo, incluyendo la mayoría, y el desarrollo de los músculos, huesos y otros organismos o otros órganos. Pero en este caso hemos dado esta breve definición acerca de lo que es la salud del cuerpo y del crecimiento del cuerpo, pero hoy no es que vamos a hablar del cuerpo. No, claro. Vamos a hablar de esa salud espiritual y de ese crecimiento de manera eclesiástica que especialmente nosotros necesitamos obtener en la iglesia de Jesucristo. Es importante que para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo nosotros vamos a enlazar estos términos que quizás se conocen, podríamos decir coloquialmente, versus la espiritualidad. Y es que así como todo buen padre quiere un buen desarrollo, ¿verdad?, de su criatura, de su hijo, toda mujer que da luz quiere que su niño crezca, nazca saludablemente, sin ningún tipo de deformación, sin ningún tipo de contratiempo. Así de igual forma como es el crecimiento de un ser humano, esa etapa, de igual forma la iglesia tiene esa misma etapa para crecer. Así es. O sea que todo depende de la alimentación y el cuidado, primeramente, de cuando la madre está gestando, ¿verdad?, esa criatura. O sea, claro, que primero el crecimiento o la salud, ¿verdad?, va a depender mucho de la forma en cómo la madre
se esté alimentando. Y cabe destacar en ese mismo tenor que cuando nosotros hablamos de la salud, tiene que ver con la proyección o con lo que es proveer curación a diferentes enfermedades que hay en el cuerpo. Exacto. Cuando hablamos del crecimiento, tiene que ver con lo que es subtraer o obtenerse de alimentos para poder crecer, ya sea de manera física, ya sea de manera mental y así sucesivamente. Claro. Que es lo que hoy vamos entonces llevarlo en el ámbito eclesiástico o en el ámbito espiritual. Perfecto. Entonces, como decía el ministro Edward, por eso ustedes ven las madres principalmente cuando están en ese proceso de gestación, tienen recomendaciones médicas, que tomen calcio, que no se estresen, que se relajen. Todo para tratar de que la criatura al momento de salir a este mundo físico pues tenga una salud adecuada. Así de igual forma es la iglesia. Así de igual forma es la iglesia, ¿verdad? Podríamos decir que esta madre es el pastor, ¿verdad? El pastor es que se encarga tiene la responsabilidad. Exacto, de dar los alimentos necesarios a su iglesia antes de exponerla a ejercer cualquier función. Sí, porque el deseo de esta madre es que su niño no crezca con ninguna deformidad. Exactamente. Y esas deformidades tienen que ver que quizás con algunas enfermedades que quizás no se curó antes de que crezca o se desarrollara. Exacto. Entonces, lo que toda madre quiere junto con el doctor es prevenir de que ciertas cosas puedan surgir en el futuro. Es lo mismo que quiere Cristo con su iglesia. Cristo es el doctor, el pastor es la madre que incuba y la iglesia es el niño, ¿verdad? Ministerialmente. Entonces, como el pastor quiere tener una iglesia efectiva, sólida, no solamente enfocarse en el número, porque no vale la pena ser numeroso cuando tenemos enfermedades que nos dificultan o nos limitan a poder movernos. Y esta es la realidad donde muchas veces lo que la gente quiere crecer de manera eclesiástica, crecer en número, tener ministerios poderosos, pero muchas veces no se pregunta más, wow, pero yo he estado invirtiendo tanto, se convierte en tanto, y de la noche a la mañana se desaparecen lo que estaban en multiplicación. Es porque no hemos hecho, como tú acabaste de destacar, lo que hace la madre. La madre visita el médico para poder prevenir con anticipación cualquier enfermedad que pueda impedir el establecimiento del desarrollo de este niño. Y es lo que hoy nosotros queremos llamar la atención a líderes, a ministerios, a congregaciones, que en vez de, en primer lugar, de procurar su crecimiento en cualquier ámbito, debe en primer lugar saber de que debe procurar, repito, la necesidad de su cuerpo. Perfecto. El mismo Cristo, ministro, puso un ejemplo palpable de la preocupación antes de que sus discípulos salieran a ejercer y a predicar por toda Samaria y toda Judea. Le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que el poder, hasta que el Espíritu Santo no haya descendido sobre ustedes. O sea, que él como pastor en ese presente quería de que sus hijos, ¿verdad?, tuviesen un crecimiento arduo, sólido, efectivo, y él se aseguraba, ¿verdad?, de que tuvieran todas las herramientas necesarias. Cristo lo hizo. Perfecto. De la misma manera debe saberlo cada líder. De no adelantarse, de no tener la ambición, yo quiero crecer para que la sociedad, la comunidad o las demás congregaciones vean nuestro nivel de crecimiento. Es mejor de que tú te tardes en crecer, que mejor invierta más tiempo en lo que es la salud de dicha congregación. Sí, porque a veces la desesperación nos lleva a nosotros a adelantarnos y a hacer cosas, ¿verdad?, que pueden arruinar el propósito y el desarrollo del niño. ¿Entiendes? A veces es importante lidiar con esos tiempos de ansiedad o a veces desenfocarnos de la visión que Dios nos ha dado. Y es que como pastores que se encargan de suministrar el alimento a su iglesia, antes de enviarla o ejercer la función evangelística, primeramente hay que equipar a la iglesia, armarla, nutrirla con lo necesario. Excelente. Porque una iglesia que no tenga una buena nutrición, no esté bien alimentada, pues aunque crezca va a tener deficiencia. Porque así como hay enfermedades que afectan el cuerpo humano y la salud, así de igual forma hay, pudiéramos decir, ataques espirituales que afectan el crecimiento. De hecho, vemos congregaciones que nunca crecen, nunca se desarrollan. Y muchas veces no necesariamente es porque en ese territorio hay un principado, porque quizás hay una escasez de que la gente quizás no está creyendo en el Evangelio, sino porque no hemos
trabajado en lo que es la salud espiritual de los creyentes que vamos a enviar para que puedan producir más hijos. Claro. Y es así como funciona el cuerpo, funciona la iglesia, ministro Edward. Sí. Un ser humano, aunque sea grande, aunque tenga 6 pies, 7 pies de estatura, si no tiene una buena alimentación, por más grande que sea, está propicio a derribarse, a flaquear. Ahora bien, así como toda madre se preocupa por el desarrollo y el bienestar de su hijo, así de igual forma todo pastor debe de preocuparse en darle una buena alimentación, porque a veces nos desesperamos y queremos crecer, y los pocos miembros que a veces tenemos dentro de la iglesia no están bien alimentados, bien nutridos para poder contrarrestar cualquier enfermedad o contraataque que haya allá afuera. Está fuerte eso. Porque así como hay enfermedades físicas que atacan el cuerpo humano, siempre que el cuerpo humano no tiene la defensa donde tiene que tenerla, entonces nos vemos afectados humanamente. Perfecto. Así mismito es cuando la iglesia sale a evangelizar, ¿verdad? A hacer la comisión enviada por el Señor y no tiene los fundamentos principales y esenciales, entonces es una iglesia que puede ser contrarrestada espiritualmente, ministro. Una congregación anémica. Claro. Una congregación débil, que no tiene quizás las herramientas, quizás no tiene la capacidad de poder resistir todo lo negativo que pueda levantarse contra ella. Claro. Por eso es importante de que no solamente el líder debe procurar dicha salud de dicha congregación, sino también de que cada congregación, cada líder, cada oveja debe mostrar interés de poder sanar aquellas áreas. Claro. Porque cuando también nosotros hablamos de sanidad es porque hay enfermedades espirituales. Claro. Por ejemplo, usted no puede llevar quizás amor a aquellos que están afuera hasta que usted no aprenda a perdonar, hasta que usted no aprenda a curar esas heridas, a llenar esos vacíos. Es más, hay gente que tienen tiempo dentro de la congregación, que han conocido al Señor, pero quizás no todavía han tenido la capacidad de poder aprender o de pujarse de aquella falta de perdón o rencor que hay en su corazón. Entonces, al no aprender a sanar esas heridas, esas áreas en su vida, ¿cómo usted cree que va a estar listo ese creyente para sanar a otro? Sí, porque la salud ministerial, así como física, no solamente consiste en lo que nosotros comemos, sino que mentalmente, emocionalmente, nosotros tenemos que tener una salud. Y que la salud que estamos hablando aquí no es una salud cualquiera, física, es una salud espiritual. Y al igual que si estamos hablando de salud es porque hay enfermedades que son espirituales, que yacen en la vida de aquellos creyentes que por falta de búsqueda o falta del conocimiento acerca de lo de Dios en su vida, todavía se mantienen en dichas ataduras o en dichas enfermedades. Sí, muchas de esas enfermedades, para que más o menos entren en contexto, es la falta de perdón, la mentira, el engaño, la doble vida, la doble moralidad, el robo, hurtar, engañar. Todas esas actitudes son enfermedades que afectan a la iglesia, afectan en lo ministerial. Y no solamente eso, sino que también tenemos y conocemos y existen personas que, a pesar de que han aceptado a Dios en su vida y son nueva criatura en Cristo Jesús, le han dado paso a esas cosas del pasado en su corazón, de seguir residiendo en raíces de amargura, aflicciones, falta de amor, y lo que ellos recibieron en el mundo al no dejarse curar o formarse por la mano del alfarero, todavía lo siguen manifestando. Porque, por ejemplo, mira el caso que tú acabas de exponer en el texto bíblico de la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Que tenía ¿cuántos años? 12 años. Tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. ¿Cuáles eran las consecuencias de esta mujer al padecer dicha enfermedad? Una de las primeras, de una forma rápida que podemos mencionar, es que su enfermedad la descalificaba a ella para poder ser aceptada entre su familia, entre los vecinos, entre el barrio. Es decir, la gente no la quería tener cerca, ni ella podía estar dentro de la gente porque su propia condición la descalificaba, porque había quizás una creencia en aquellos tiempos de que las enfermedades eran contagiosas. Es decir, ella quería ser parte de la sociedad, pero su enfermedad le impedía, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, asimismo,
también pudiera visualizarse espiritualmente, de que quizás la iglesia, ¿verdad?, quiere encajar, quiere hacer trabajo, quiere manifestar la gloria, pero hay una enfermedad que la restringe, que la aparta, que no deja que sea efectiva en el tiempo, y es lo que necesitamos. Pero antes de nosotros poder ser sanados, nosotros tenemos que reconocer qué nos afecta, qué nos ha enfermado, porque toda enfermedad tiene su cura y nosotros tenemos un doctor que es doctor por excelencia. O sea, en estos caminos, siempre y cuando nosotros identifiquemos el área que nos afecta, en donde hemos sido afectados o golpeados, Dios está dispuesto a restaurarnos, como usted decía. Siempre que estemos dispuestos a montarnos en la rueda del alfarero, su mano siempre está dispuesta a pasear. Tú acabas de mencionar una expresión de que Dios siempre está dispuesto. Ahora bien, es el caso de la mujer del flujo de sangre. Ella duró 12 años padeciendo del flujo de sangre, no porque quizás Dios quería que ella estuviese en esa condición día tras día, meses tras meses y años tras años, porque ella antes de encontrarse con Jesús, ella tuvo que visitar diferentes médicos. Dice la Biblia que ella estaba sufriendo a manos de diferentes o de muchos médicos. Es decir, que ella, antes de reconocer de que Jesús era quien tenía la solución correcta para poder ser sanada, ella había visitado diferentes médicos. Y así tenemos muchas personas que saben cuál es la clave, por decirlo así, saben quién es la solución, y en vez de acudir a Jesús, están acudiendo a otros medios, a otras fuentes que, aunque quizás sean buenas, pero quizás no sean las correctas para poder curar esas enfermedades internas o incurables que son espirituales. Porque muchas veces los errores que cometemos es que en este tiempo estamos sustituyendo la espiritualidad, estamos sacando a Dios contando con nuestros propios recursos, que era lo que pasaba con esta mujer. Como ella tenía posición, tenía dinero, ¿cómo así, Carlos, si la Biblia no dice? Claro, dice que ella acudía a diferentes médicos y no cualquier persona tenía esos recursos. Y había gastado todo lo que tenía. O sea, que había dinero. O sea, que mientras ella tenía una condición, ¿verdad?, secular, o una posición que le atribuía que ella podía resolver su situación, ella siempre se mantuvo. Y así hay muchos líderes que, aunque saben que tienen su enfermedad, entienden de que como tienen su herramienta, tienen su conocimiento, no necesitan a Dios y emplean estrategias humanas, seculares, para poder asimilar ese crecimiento o sanar a su congregación. Claro, ¿no? Y que es importante de que la iglesia hoy en día, porque estamos hablando de la salud versus crecimiento. Yo quiero crecer, quiero tener ministerio fructífero, quiero tener ministerio bien desarrollado, fuerte, porque la gente puede crecer aunque esté enfermo, pero ese crecimiento no será permanente. Más, Cristo se lo dice claro a Pedro, que le dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no la van a poder controlar. Es decir, hay congregaciones que han crecido y a pesar de esa palabra que Jesús le dijo, que las puertas del Hades no pueden controlarla, hay iglesias y congregaciones o lugares que han sido controlados por las tinieblas. ¿Por qué? Porque la clave para que las puertas del Hades no puedan controlar la iglesia es cuando la iglesia que se alimenta de la fuente de donde viene su origen. Entonces, no es nada oculto para muchos que en este tiempo el alimento genuino está escaso. Fundamento. Está escaso, ¿entiendes? Hace falta fundamento, hace falta principio. Y sabemos que la visión de todos los líderes es crecer. Cristo quería que su iglesia creciera. Vámonos más lejos. Todo el que va a construir un edificio, un apartamento, una casa, lo primero que va a buscar es un diseñador, un arquitecto. Luego que ese arquitecto le dé ya los planos elaborados de dicho diseño, ¿qué usted va a buscar? El maestro de constructor. El maestro de constructor no le va a poner el blog de la noche a la mañana. Él primeramente, en el primer lugar corrijo, va a hacer una zanja. Luego que le haga esa zanja a tantos kilómetros, a tantos metros, viene grava, viene cemento. Y mientras más fuerte sea esa zapata, entonces viene la línea de blog, viene las columnas. Ahora bien, ese edificio, dependiendo de la profundidad de esa zapata, de cómo el maestro de construcción la haga, va a depender de cómo él quiera hacer o del tamaño que él quiera hacer su edificio. 5 edificios, va a tener la capacidad de mantenerse, porque no va a hablar solamente de su estructura, va a hablar en primer lugar del fundamento, porque el fundamento es lo que le da la fuerza y la resistencia a dicha estructura que es el edificio. Por eso es importante que todo líder tiene
tiene que preocuparse antes de exponer su iglesia externamente, de hacerle un buen fundamento, porque a veces en esas evangelizaciones, ministro, hay personas que tienen conceptos erróneos, ¿verdad? Y errados en cuanto al evangelio. Y si tenemos miembros que no tienen la capacidad, el fundamento necesario en ese momento para enfrentar ese golpe espiritualmente, entonces allí hay una iglesia que flaquea, allí hay un miembro que empieza a mostrar debilidad, porque ya hubo una persona que lo confrontó y empiezan a sentirse al menos. Por eso es esencial que todo pastor se procure primeramente que su grey, que su miembro tengan buena alimentación, buen fundamento, buenos principios bíblicos. ¿Entienden? En una ocasión, ministro, discúlpame que lo interrumpa, a mí me fue a visitar a mi casa una de esas iglesias que hacen esa visita los domingos por la casa, y yo le di entrada y quiso venir con un texto bíblico del libro de Job. Cuando él me lo explicó, que yo me senté, que luego le dije, mira, es así, 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 así. Oye, se sacudió, se turbó, me dijo, mira, nosotros vamos a volver otra vez y esta es la fecha que lo estoy esperando. Por eso es importante tener fundamento. Mientras que hay otros que hablan una mentira para salir de esos, porque carecen de dicho conocimiento para poder enfrentar la realidad de lo que te están planteando en el momento. Por eso es que cualquier viento de doctrina mueve a cualquiera persona. Lo mueve a que no tenga mueve fundamento. A aquellos que desconozcan cuál es su identidad, porque su identidad no es saber de quién tú eres, sino de saber de cómo tú planteas tu identidad conforme a la palabra de Dios que ha sido establecida. Claro. Entonces toda alimentación tiene que ser sazonada, tiene que tener sabor, tiene que sentirse, ser degustable al paladar, como dijo Jeremías, fue como miel en mis labios. Entonces Mateo habla del principio cuando dice que nosotros somos la sal de esta tierra, Edward. ¿Entiendes? La sal en esos tiempos, ministro, se usaba para muchas cosas. Se usaba para sanar, para preservar la alimentación, porque en aquellos tiempos no había nevera, se vivía mucho de la pesca. Por eso cuando usted va al supermercado, usted ve que los mariscos están en un área con sal, porque la sal hace que la temperatura se mantenga y no deja que la carne se pudra. Oiga ese principio, la sal no permite que la carne se pudra. O sea, no deja que la esencia en sí se enferme. Entonces por eso es que se necesita una palabra sazonada, con sabor, para evitar esas enfermedades espirituales dentro de la iglesia. Es decir, que lo que puede sanar y mantener la sanidad, ¿verdad? Mantener la defensa alta de una iglesia es el conocimiento de la palabra cuando la iglesia, repito, está fundada. Porque, por ejemplo, en una ocasión yo escuché un semi-testimonio por ahí, cuando salió, por ejemplo, yo creo que fue, no sé si fue una pandemia, que salió de que la revelación de que del pelo de una Biblia, algo así por ahí. Y si tú abrías la Biblia, hacía un té, te sanaba. Y yo escuché un testimonio de alguien por ahí que ya de más de 40 años en el Evangelio, ella preguntó que si ella estaba en pecado, porque ella encontró el pelo, ¿verdad? De un cabello en una Biblia y es un té, porque ella escuchó la revelación. Entonces ella estaba dudando, estaba claudicando, ella no sabía si estaba mal o estaba bien. Entonces, cuando yo escuché esta experiencia y lo que más me impactó, que ella dice que tenía 40 años en ese tiempo y hizo esa acción, que yo puedo ver que aunque tenía 40 años, creció en cuanto a permanencia del Evangelio, no había una madurez y una seguridad verdadera de quién era Dios en su vida. ¿Por qué? Porque así tenemos muchos creyentes que tienen tiempo en el Evangelio, 40, 50, 70, pero desconocen la revelación de la palabra de Dios. Y cualquier viento de doctrina, como tú acabas de mencionar, lo sacude, lo mueve. Es decir, que lo que va a darle estabilidad a una iglesia, un crecimiento estable, y lo que no lo va a mover, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, ni por carta, ni por espíritu, como que se hubiese venido de mí, ¿entiendes? No creáis todo anuncio a todo espíritu. ¿Pero por qué tú lo vas a creer? Porque tú estás fundado en la palabra de Dios, tienes conocimiento de la palabra de Dios, y no va a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Es decir, lo que quiero dejar dicho es de que tenemos muchos creyentes hoy en día que aunque tienen 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, tienen rostro de que sí, verdaderamente, ellos han crecido y han nacido en el Evangelio, pero cualquier viento y cualquier anuncio lo desvía. Lo hace flaquear. Lo desvía y ahí es donde vienen las enfermedades, se filtran las enfermedades. Por ejemplo, escúchame que te interrumpo, hay un tiempo de virus, tienes la defensa baja, no te estás alimentando bien. ¿Qué tú crees que va a pasar con tu metabolismo, tu cuerpo? Cualquier gripe más. Los poros van a estar abiertos. Cualquiera que tenga gripe se te va a pegar. Porque tú no tienes la defensa para poder combatir el virus
que se está moviendo. Sí, es muy difícil, pero es la realidad de que hay muchos cristianos que no tienen la capacidad de defender su posición como hombres y mujeres de Dios por falta de conocimiento. Y cuando tú como hombre y mujer de Dios no tienes el conocimiento ni la salud para tú defender tu posición, entonces tú eres frágil, tú eres, te puedes quebrar con facilidad. Y eso lo vemos. Hay muchas iglesias que hay miembros que no pueden, ministros que predican la palabra, que no tienen ese fundamento, y por eso hoy en día hay tantas personas que se han desviado con tantas cosas que han salido a la luz. Bien. Es porque su principio no ha sido sólido. En ese paso, que sabe que te interrumpo, yo puedo verlo ya de que estamos hablando de salud, al no tener dicho fundamento, cualquier enfermedad espiritual puede filtrarse en el corazón de la iglesia. Porque recuérdate, recordemos, el propósito del enemigo, de la atmósfera satánica, de filtrar cualquier tipo de enfermedad, es que poder neutralizar el desarrollo del cuerpo, el avance del cuerpo. ¿Qué pasa cuando muchos de ustedes tienen gripe, tienen fiebre, le duele la cabeza? Por más fuerte que usted tenga, ese día usted va a estar acostado. Ese día usted no quiere levantarse de la cama porque el cuerpo está en el momento debilitado, no tiene fuerza por un virus que le sobrevino. Entonces, de la misma manera, puede pasar en el ámbito espiritual, cuando el poro o hay ¿cómo se puede utilizar el término? O hay puentes, portales, es la palabra, que están abiertos, que cualquier enfermedad por descuido, además, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y mientras él busca una brecha, él puede filtrar su cola, él puede filtrar cualquier tipo de enfermedad, porque el deseo de él es que la iglesia no crezca, no se multiplique. Ese fue el mismo ejemplo que pasó en el tiempo de Moisés, con Faraón o la nación de Israel cuando estaba en Egipto. Mientras más le ponían carga, mientras más le ponían trabajo, mientras más le ponían fuerza, no querían que la nación se multiplicara, pero por cuanto estaba sana, robusta por promesas que cargaban ellos en su espíritu, aún a pesar de las cargas que sobrevenían sobre ellos, se multiplicaba. Por eso hasta los egipcios se sorprendían, porque estas mujeres hebreas parían sin ninguna dificultad, o sea, tenían fuerza, y es como usted decía, por más que lo cargaran, como quieran daban resultados. Es decir, que cuando se levante lo que quiera levantarse para detener tu crecimiento no se va a detener, porque lo que va a hablar es el nivel de tu salud que tú tienes en Dios. Lo que pasó con Israel, eso está clarísimo ahí. No importa de que tú estés viviendo al lado de un brujo, no importa que tú estés viviendo al lado de un satanista, que te estén haciendo la guerra de que porque tú no quieres, si hay salud espiritual, como tú acabas de decir anteriormente, saber quién tú eres, quién soy, tiene que ver con tu identidad, hacia dónde voy, tiene que ver con destino, a dónde estoy, tiene que ver con el propósito, para qué estoy. Cuando tú conoces esas facetas en ti, nadie te va a mover. Cuando hay una buena salud espiritual, eso es una legalidad espiritualmente que tenemos en el mundo espiritual. Y cuando hay esa legalidad espiritual, se puede levantar lo que se levante, acusación, calumnia, lo que sea. Y hay una vestidura que cubre, ¿verdad? Que cubre a ese hombre de Dios y esa mujer de Dios en ese momento. Entonces eso es lo que sucede cuando la iglesia está bien alimentada, tiene buen fundamento. Hay una legalidad en el mundo espiritual, y es allí en donde la iglesia empieza a ser efectiva y se cumple lo que dice, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que cuando la iglesia está enferma, es una de las maneras de cómo Satanás tiene razón en poder culpar. Por ejemplo, hay una frase muy popular que nosotros hemos escuchado en la historia: sanados por dentro para conquistar. El término conquistar, ¿qué es? Poder multiplicarse. Tú tomas posesión de territorio y de la gente de dicho territorio para llevarlo a tu territorio. Ya tú no eres uno, sino eres una nación, eres un pueblo. Pero ¿por qué tú vas a conquistar? Porque eres sanado. Es decir, nadie va a ser convencido de lo que tú vendes o le estás mostrando hasta que tú no se lo modeles. No es lo mismo de que yo venda una gelatina, que yo diga, esta gelatina es buena. Lo primero que la gente va a ver es el cabello mío, el pelo mío, aleluya, para ver de cómo me queda.
estás entendiendo? Entonces, perfecto. es lo que nosotros necesitamos, sanarnos, en primer lugar, por dentro, sanarnos, prepararnos, educarnos, balancearnos, equilibrarnos, alinearnos, para entonces estar listos a tener de calidad. Claro, ¿sabe algo, ministro? Cuando en el mundo espiritual ven a un ministro en salud, oh my God, no hay cómo hacerle frente. No, imposible. No hay cómo las tinieblas detenerlo. No hay que impida o limita a que ese hombre sea efectivo en el lugar. Tu conciencia está segura, claro, de que eres sano. Claro. Ellos te pasan y revisan tu expediente. Es mentiroso, es chismoso, tiene rencor, tiene odio. Oye, pero ¿y qué es lo que vamos a buscar? Eso es lo mismo que la tiniebla, la muerte no pudo retener a Cristo. Lo encontró legal, lo encontró saludable, lo encontró firme, lo encontró robusto. Y dijo, no, es que este hombre no cabe aquí, tiene que salir, hay que soltarlo. Entonces es lo mismo, cuando la iglesia está en salud espiritual, cuando la iglesia está en salud espiritual, tiene toda legalidad para funcionar y moverse en el plano espiritual y poder ser efectiva. ¿Me entiendes? Porque es lo mismo que estas personas que fueron a reprender, que le dijeron, no, a Pablo conocemos, Pablo es un hombre sano, Pablo es un hombre que tiene el expediente limpio espiritualmente, está en salud, ese nosotros sabemos, pero ustedes son mentirosos, ustedes son chismosos, ustedes calumnian, ustedes engañan, ustedes roban, usted me entiende, y es allí donde viene la cola del flujo arrastrándose que te impide tú accesar a lo espiritual y ser funcional. Y yo creo que a través de este conversatorio, Dios está hablando a cada líder, y la iglesia de Jesucristo, si es madura, aquellos que están allí conectados, si son maduros, si son entendidos, deben de entender parte de la razón y poder recibir este contenido. Claro. ¿Por qué no estamos creciendo? No es solamente porque no estamos orando. La iglesia entera está haciendo vigilia, está haciendo silicio. Hay mucha gente que van a campamentos, que escuchan, que predican y hacen muchísimas actividades. Esas son formas, Carlos, de cómo la iglesia puede crecer en número, pero nos estamos descuidando en trabajar en lo que es la sanidad interior, en lo que es la sanidad espiritual. Señores, tenemos mucha gente que cuando van a los servicios, a los cultos, no se concentra. Claro. Tú dices, levanta la mano. No pueden concentrarse porque están pensando en problemas. Tienen problemas emocionales, no crecen. Y muchas veces el que está en el escenario, en el púlpito, dice que quizás es endemoniado. No es endemoniado. Es que ese que tú ves que desde el púlpito, quizás por medio de tu discernimiento, tú ves que no avanza. No avanza no es porque no quiere, es porque necesita un mentor, de alguien que tenga la capacidad de poder sanarlo. Es más, Cristo dijo en una ocasión, cuando Él vino a la tierra, uno de los propósitos que Cristo vino a la tierra, Él no vino a exhibirse. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en otro contexto, el mismo Jesús dice que los sanos no tienen necesidad de médico. Es decir, Él no vino específicamente hacia aquel que cree que supuestamente está sano. Él vino hacia donde los enfermos, para que esos enfermos, a través del encuentro, puedan ser curados, y a través de dicha curación puedan ser preparados para entonces ser enviados y continuar con la transformación. El Espíritu Santo está dispuesto a sanar cualquier enfermedad en cualquier área de tu vida, sin importar tu condición. Y es un principio que yo ahorita me llegó a la mente, y es que una vez tú reconoces la parte en donde tú necesitas sanidad y esa parte es sanada, los demonios no te acusan por ese pasado. O sea, no te acusan por el pasado. Una vez tú eres sanado en una área que tú estás enfermo, ya ese expediente pasó a un archivo muerto. O sea, si en el presente tú estás limpio, ¿verdad? Los demonios no tienen por qué recordarte tu pasado. No tienen legalidad a eso, porque ya la sangre ha sepultado eso. La Biblia dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y lo exhibió públicamente. Ahora, nosotros nos preguntamos si Él lo anuló, si Él lo rompió esa acta, si Él nos sanó, porque todavía hay gente que todavía están enfermos. O sea, una de las razones de muchas que hay son puertas a través de nuestras actitudes. Gente que todavía profesan ser creyente, pero todavía hablan mentira. Gente que todavía tienen tiempo en dichos ministerios, pero el cargo se les subió en la cabeza. Tienen rencor, tienen orgullo, envidia, tienen orgullo, tienen avaricia. Nadie lo puede corregir. Ellos creen que son lo único que saben. Entran en lo que es ser sabio en su propia opinión. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Lo va a sacudir como trigo, te va a mantener ahí,
pero te va a mantener toda la vida enano. Claro. Para esto es este conversatorio bíblico, para revelarte a través de la palabra cuáles son las llaves que Dios hoy ha de entregarte para que no toda la vida te mantenga enfermo, sino que vaya a la sanidad y pueda crecer, porque es el deseo de Dios, claro, que la iglesia crezca, que la iglesia sea fuerte, porque a la iglesia es tan fuerte cualquier dardo del enemigo. Entonces, a veces nosotros como padres seculares, sí, ¿verdad? Hay enfermedades o diagnósticos que se nos van de las manos y nosotros tenemos que acudir a personas con experiencia, sí, para que nos den el diagnóstico correcto. A veces hay situaciones que se escapan del pastor, ¿verdad? Pero el pastor tiene dónde acudir para que le den el diagnóstico correcto. Y una vez reciban el diagnóstico correcto, ministro, entonces usted va a saber cómo trabajar esa enfermedad de la iglesia. Sí, sí. Porque a veces hay líderes que no conocen el área de enfermedad de su congregación. Eso te iba a decir ahora, ese líder no puede buscar el diagnóstico o cómo buscar la solución para sanar dicha enfermedad hasta que en primer lugar él se humanice, claro, con sus humanos. Claro, porque claro, yo no puedo, esa es una de las características del sacerdote. Cristo vino como sacerdote, ¿tú sabes eso? Sí. Y cuando dice que el texto, la Biblia, que Jesús vino como sacerdote, no fue que él vino a decir yo soy el mediador entre Dios y los hombres, sino que para él ser el mediador entre Dios y los hombres, él tuvo que identificar con los hombres, sentarse con los hombres para que el hombre entendiera de que él conoce su necesidad, entonces poder conectar la necesidad del hombre. Por eso dice un texto bíblico que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero tú me estás escuchando lo que yo te digo. Sí, claro. ¿O te estás yendo por donde no? Porque tú me estás hablando de que el líder debe buscar el diagnóstico o la sanidad, claro, pero ese líder no puede buscar la solución, si no se humaniza espiritualmente, si no se identifica, claro, con sus ovejas. Claro. Porque hay líderes que son intocables. Wow. Y por eso hay líderes que se mantienen enfermos. Pregúntame por qué. ¿Por qué? No es porque no desean ser sanados, sino porque están buscando un líder, un mentor, para ellos poder presentarles sus enfermedades, para obtener una solución para ser sanados. Y yo le voy a decir algo, ministro, nadie se quiere morir, todo el mundo quiere sanarse. Dios mío. Entonces, cuando usted no me provee la medicina necesaria, yo tengo que acudir a otro doctor. Sí, porque hay personas que sufren de la presión secularmente y van donde una persona preparada en el área, ese no le da el calmante necesario, se mueven porque nadie quiere morirse. Entonces por eso hay muchas iglesias que han migrado miembros a otras congregaciones, porque si yo estoy aquí y tú no me das la salud que yo requiero, yo no me quiero morir, ¿entiendes? Yo no me quiero morir. ¿Qué hago? Me muevo a otro doctor, hasta buscar mi medicina, hasta buscar mi salud, hasta ser curado, hasta ser sanado, porque yo quiero ser efectivo y quiero ser saludable espiritualmente. Mira, ya que estamos hablando en esa parte, vamos a entrar un poquito más caliente, porque ¿Más nosotros caliente? Sí, un poquito más caliente, porque estamos hablando de la sanidad, aunque sí, en el otro episodio hablemos del crecimiento. Sí. Vamos a trabajar la parte de la sanidad, sí, porque no solamente la sanidad se la podemos está solamente de nosotros acudir solamente al altar, no, porque estamos predicando muchos eventos, vuelvan al altar, oren, sí, esos son medios para que el creyente pueda ser sanado, pero te voy a decir algo, el líder, Dios mío, ¿lo digo o no lo digo? Hay que decirlo. Sí, el líder debe aprender a desarrollar su liderazgo. Un líder que no conozca su grey, es imposible que usted pueda sanarla, fortalecerla y llevarle el alimento apropiado que esa grey necesite. Porque si usted no invierte conocimiento de sanidad, de formación, de alineación profética, claro, usted no puede exigir lo que usted nunca le ha sembrado a esa grey. Imposible. Entonces, para esto, nosotros necesitamos, pregúntame qué. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un poquito, aparte de conocer a Dios y buscar a Dios, necesitamos entender de que somos humanos, de que Dios nos ha entregado una grey para que nosotros no creamos que somos Dios, claro, sino seamos el puente para poder sanar. Hay líderes que muchas veces necesitan o personas que a veces necesitan confesarte algún error, claro, y tienen miedo que quizás tu rostro impide de que yo tenga la confianza. Sí. Un líder que no le delega confianza. Estamos hablando bíblicamente. Claro. Porque estos son los conversatorios que muchas veces nos suben de like. Si fuese sido un conversatorio de controversia, de mencionar fulano, nosotros, Dios nos ha levantado para hablar conversatorio bíblico y que la gente que están ahí detrás de cámara
para que cojan like, que cojan su punto y también que puedan obtener su mensaje para el domingo también. Pero tenemos que entender que tenemos que aterrizar porque son cosas bíblicas. Hay personas que muchas veces no pueden crecer, no pueden ser sanados porque no tienen la confianza con su líder de poder plantearle un problema. Mira, hay libros que te enseñan muchas veces sobre el carácter. Y te dicen algunos escritores que una de las características y cualidades de que un líder debe de aprender a desarrollar no es hablar tanto. Hay líderes que tú te sientas con ellos, hablan, tú no lo puedes interrumpir. Entonces, hay un libro que habla del carácter del obrero, te enseña en primer lugar a desarrollar el oído, al escuchar. Hay gente que, aunque tú no le digas un consejo, solamente con el hecho de tú prestarle atención, se desahogan y se liberan. Claro que sí. Es así, ministro Edward, y es difícil cuando un miembro no confía en su pastor. Ay, Dios mío, Padre. Eso enferma aún más la iglesia, porque es una persona que comete pecado, muchísimas cosas negativas, y vive enfermo y acumula un sinnúmero de enfermedades porque no confía en su pastor. Es uno de los puntos que hay que trabajar, que el pastor debe de ganarse la confianza de la grey, porque si tú tienes un miembro que te confiesa una falta, pues el diácono, tu esposo, tus hijos no tienen por qué saberlo, porque son cosas íntimas. Es más, es tanto así que cuando usted va secularmente al doctor, hay diagnósticos que solamente se lo dan a usted porque son privados, ¿entiende? O sea que no todo se puede divulgar. Por ejemplo, mira, cuando tú como líder conoces a la comunidad, tú estás para tú llevar solución, porque tú usas un texto bíblico que habla de la sal de la tierra. Sí. Ese texto bíblico muchos solamente lo usan para poder presentarte que tiene un contenido. Exacto. Pero esto es más que presentar un contenido en comunicación verbal expresivo desde un púlpito. Este es el verbo andante que debe manifestarse. Por ejemplo, se muere alguien en la comunidad. Tú no puedes ser ignorante de lo que está pasando. Tú estás como sal para llevar consuelo. 2, hay un problema de que hay hermanos que tienen conflicto dentro de la propia congregación. Tú no puedes espiritualizarlo. Porque si esos dos que son enemigos eran delincuentes, Dios libre, en el mundo y se le mete el diablo, se va al mar. Ahí me está mirando serio, ¿verdad? Pero si hay un intermediario que conoce el problema, tú no solamente debes de orar, tú tienes que intervenir, aparte de orar, de tratar de reunir esos líderes o esos creyentes para poder de que se pueda fundar lo que es la paz, lo que es el perdón, lo que es la comprensión. Para eso, estas son enfermedades que el líder está para sanar dentro de lo que es al nivel eclesiástico. Claro. Porque hay líderes, perdón, te voy a decir algo, hay líderes y hay congregaciones y hermanos que tienen décadas que no se hablan. Enemigos. Con la suya y lo por oculto, dentro. gloria a Dios, y el Espíritu de Dios está aquí, hay profecía y palabra, pero nadie tiene la capacidad de discernir que hay enemistades. Wow. Y esas enemistades son Jonás que están impidiendo el crecimiento. Sí, hay unción, porque hay promesa de Dios. Claro, Dios va a honrar que sea 2 o 3 ancianos que están buscando a Dios. Sí, claro. Pero no nos podemos recostar porque ese poquito de levadura, puede leudar toda la masa. Esos rencores que hay, aunque no sean tus problemas, hay que hacerlo parte de nosotros. Hay que hacerlo parte, porque a eso fue que Dios nos llamó. Queremos crecimiento, queremos avance. Tú hablaste del diagnóstico. Cuando tú vas al médico, el médico puede poder discernir a través de su capacidad qué enfermedad hay ahí. Cuando conoce la enfermedad a través de los diagnósticos, entonces viene con la solución para sanar y para que el paciente se pueda adaptar a lo que el doctor le estuvo estableciendo. Es una de las maneras, escúchame que te interrumpo, de cómo el líder puede sanar, porque son enfermedades diferentes que hay. Pero hay que ir a consulta, varón. Entonces, ¿quién debe ir a consulta? ¿El líder o la membresía? Los líderes. ¿De qué manera un líder debe ir a consulta? A la intimidad con Dios. Bien. A ver qué es lo que pasa. Y la solución. Sí, porque si a eso vamos, mira el ejemplo de Ezequiel, que lo vamos en una ocasión. Sí. Ezequiel, para Dios poder preguntarle, en primer lugar, dice que la mano de Jehová lo llevó a él en el espíritu. Él pudo visualizar en el espíritu lo que literalmente estaba pasando, que no era una solución que se resolvía con herramientas naturales, sino era una solución que podía poder ser restaurada en el ámbito espiritual. Pero él tuvo que ver para que a partir de que él viera, entonces Dios comenzara a preguntarle, irarle.
darle la solución. No, y que los ejemplos bíblicos Sí. están ahí. Siempre que el pueblo se veía en una condición y había un líder con madurez, decía, hay que consultar a Jehová. Sí. Entonces los líderes necesitan en este tiempo consultar a Jehová para saber qué está pasando, que nos está creciendo. Sí. Porque si estamos evangelizando, estamos predicando, estamos dando muchas escuelas bíblicas, muchos devocionales y supuestamente estamos nutriendo a la iglesia, ¿por qué no estamos creciendo? Yo te puedo hay dar, que consultar. Yo quiero darte algunas pautas, porque como estamos en conversatorio, yo puedo usar mis notas, ¿verdad? Claro, Yo no claro. puedo con eso, ¿verdad? No, porque si yo varón. uso mi nota, No. esto autorrevela de que yo me prepare para Tiene este asunto. permiso, tiene ¿verdad? permiso, Porque sí. estamos también, ok. Sí. ¿Cómo el pastor? Porque vamos a hablar es bueno destacar dos formas. ¿Cómo la iglesia es sanada? Una cosa es cómo la iglesia es sanada de manera personal, Ajá. pero también cómo el pastor puede sanar a la iglesia. Ok. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo la iglesia, en primer lugar, busca la sanidad? Yo te voy a dar uno y uno para ir comparando. ¿Puedo hacerlo? Perfecto. Número uno, ¿cómo la iglesia puede ser sanada? Buscando renovación espiritual. ¿Cómo yo busco renovación espiritual? A través de que yo pueda conectarme a través de la palabra, a través de la oración. Número dos, ¿cómo la iglesia puede recibir sanidad espiritual? Buscando reconciliación. Es importante entender que la iglesia debe trabajar en reconciliar Claro. conflictos. Escúchame bien, porque no estamos hablando de reconciliarnos con Dios. No. Hay Conflictos reconcilia- internos. Hay conflictos internos que muchas veces, que aunque tú ores, ¿qué dice la Biblia? Si tú estás en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Ve, reconcíliate con tu hermano. Ellos saben, porque ellos están escuchando, que estamos dando pinceladas. Y son principios y son leyes que no pueden ser ¿Tú me quebrantadas. estás entendiendo? Que si tú, hay que cumplirla. hay gente que no le importa eso, hay gente que se encierran 3 días y predican No, y se paran en los púlpitos están maltratando y el te ven en el cuerpo, supermercado están no te- pasando hambre. y te ven en el supermercado y no te saludan. No. Son gente que están enfermos Sí, espiritualmente. sí, sí, Lo que pasa es que sí. hay una pared que le está impidiendo a ellos mismos reconocer Su enfermedad. la enfermedad y por eso no crecen de una dimensión a otra. Entonces yo estoy hablando en primer lugar cómo la oveja puede ser sanada, renovarse espiritualmente. ¿Cómo Claro. fue? Renovarse Renovarse. espiritualmente. Número dos, reconciliar cosas, conflictos que por años hemos pasado. Claro. Número tres, se llama lo que es la humildad. Los miembros de la iglesia deben mostrar humildad y estar dispuestos a aprender a admitir sus Cuando errores. fallan. Una iglesia que no admite, un líder que no admite que ha fallado. Fuerte ahí. Vamos a ver algo. Un líder. Un líder. Admitir que falló. Sí, claro. Claro, pero yo he escuchado Vamos a ministros ver. que dicen que los pastores solamente Dios los puede corregir. Que solamente, ¿dónde te escuchaste eso? Que solamente Dios lo puede Vamos a corregir. tener un conversatorio bíblico, teológico, textual, como tú quieras, en la próxima transmisión. Sí, a ver si sí. eso es verdad. Sí, eso hay que filtrarlo. Vamos a ver si eso es verdad, porque si así fuera entonces, no existieran los reyes y cada rey tenía un profeta, que el rey consultaba a sus profetas. Claro. Muchacho, mira, sigue para adelante. Sigue, Seguimos, sigue. seguimos No, para adelante. ok. Estamos hablando de que vamos, porque tenemos que ser objetivos. Sí, ¿verdad? claro. Ok. ¿Cómo la iglesia es sanada? Siendo humilde, reconociendo sus errores, las áreas que ha fallado, apartándose, arrepintiéndose. ¿Cómo la iglesia puede ser sanada? ¿Verdad? Usando lo que se llama el servicio. La iglesia debe promover el servicio y la compasión hacia los demás, ya sea dentro de la iglesia o sea dentro de la comunidad. No solamente es decirte Dios te bendiga a ti. No. Es más, hay gente que ni a ti te dicen Dios te bendiga y te pasen por el lado. Es más, Está profundo hay creyentes que tú duras una semana sin ir a la iglesia y mejor piensan que tú estás descarriado. No te escriben, ni te buscan, ni nada. A que no entre para adentro. Ay, ay. Porque estamos hablando de sanidad. Muchas veces hay creyentes que son enfermos porque otro lo enfermó, Claro. lo esclavizó. Sí, porque hay enfermedades contagiosas. Sí. La gripe se contagia. Claro. La anemia, la Y hay ameba. otros a veces que te dan por muerto. Sí, ¿Me se estás contagia, entendiendo? se contagia. Entonces, es importante reconocer. Ok. Fíjate que David era un líder Sí, de altura. Qué cosa, no queremos Un entrar ahí, rey. pero... Dale pero para lo- allá, deja tu miedo. Una pincelada. Hay gente que está diciendo que estamos muy suave, dale para allá. David era el rey. Es de menos a más. David era el rey, Vamos a pero ver, como dale. te dice, cuando el profeta fue donde él, Ajá. dijo, mira, Ajá. tú te enfermo, el pueblo está enfermo. No, le hizo una parábola de dos pobres, por decirlo así. Mira, este hizo este. Y el rico le dijo, no, ese pobre merece esto y
y esto. Le hizo un cuento el profeta, Natán le hizo un cuento. Mira, estos cuentos de dos pobres. El pobre hizo esto y esto y esto. Y la única oveja que tenía, exactamente. Que la sacrifique. En frase. Sí. Y el rico dijo, no, ese pobre necesita que lo castiguemos. Y cuando él le estaba contando la parábola a David, entonces el profeta dice, entonces, así mismo como tú como rico reconoces que el pobre necesita ser castigado, ese mismo eres tú. Si no confiesas lo que tú crees que nadie se va a dar cuenta, entonces Dios va a cortar tu reino. Varón, hay líderes que necesitan sanidad. Sanidad. Pastores que tienen disputa entre ellos. Oigan, que se pongan guapos. Que no se llevan uno con otro. Oigan, que se pongan guapos. Tienen que reconocer, tienen que ser sanados. Dilo, aunque no te inviten a predicar. Que ser, no, varón, porque que yo no le damos te voy a decir algo. Nosotros tenemos el don profético. Y lo profético, hay que ilustrar a la gente un poquito. Lo profético no solamente es decir, mira, manda $10 que te voy a una profecía. ¿Sabes cuál es el verdadero profeta? ¿Tú sabes cuál es el verdadero profeta? El que se arriesga a decir lo que nadie dice. Hay gente que no se mete en mensajes duros como esto. Porque no lo invitan. Porque que quieren mantener su agenda. Sí, están confabulados. El profeta verdadero, que es alineado por Dios, se arriesga. Arriesgarse no es a tu manera, sino cuando tú hablas lo que debes de hablar. Claro, que hay que hablarlo. Me voy más profundo. Por ejemplo, yo soy estudiante de término en periodismo. ¿Sabe lo que hacen los periodistas? ¿Qué hacen? Cuando van a dar una información, ellos dan una información de tendencia. Tendencia es lo que salió de último minuto. Sí. Por eso cuando tú escuchas algunos locutores de noticias, dicen noticias de último minuto redactada en nuestro departamento de prensa. Entonces esa noticia de último minuto la gente quiere escuchar. Cuando es una noticia repetitiva, la gente no les presta atención. Es decir, que el periodista siempre está atento a cualquier información para tener novedad. De la misma manera debe ser el predicador. Claro. ¿A qué no lo dice? Es así. De la misma manera debe ser el predicador, tener mensajes que son tendencia. El periodista, el noticiero, habla de lo que aconteció el día tras día. De la misma manera es el predicador, hablar. Bueno, hay una enfermedad, pues entonces vamos a traer solución. En el tiempo de Ezequiel había, ¿qué es lo que había? Muerte. Vamos a traer resurrección. Es más, cuando Lázaro estaba muerto, tú has visto a Jesús diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Qué le dijo? Yo soy la resurrección de la vida. Un mensaje conectado a la tendencia. Pero hay gente que no. No, porque no le conviene. No le conviene, ministro. Yo te voy a dejar que hables tú solo. No le conviene, no le conviene, ministro. Y la sanidad tiene que empezar por la cabeza. Yo hablé. Líderes que necesitan ser sanos. Ve hablándolo, porque yo hablé. Líderes que necesitan ser sanos, sí. Que necesitan reconocer esas áreas que le afecta, ¿verdad? A que puedan suministrar un alimento saludable a la iglesia. Porque no es lo mismo, hermano, que usted se come un bolón, ¿verdad? Una paleta o un dulce y usted me pase ese dulce enfermo. Va a venir con sus virus, con su contagio y me va a enfermar. O sea que para yo transmitir y dar alimentos saludables hay que ver la fuente. Te voy a dar un dato más fuerte. La limpieza que tiene la fuente. Te voy a dar un dato más fuerte, que tú estás como muy romántico. Yo acabo de dar de manera rápida algunos principios de cómo la iglesia y la oveja de manera personal debe ser sanada. Ahora, cómo el pastor, que es el líder, vamos a decir líder porque hay mundo que se ofende, pero no la vamos a bajar. No, hay pastor. Escúchame, hay líderes. ¿Cómo hay líderes, de manera resumida, pueden sanar a su iglesia? Número uno, pregúntame cómo. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios. Porque a través de que tú predicas la palabra de Dios, tú guías al pueblo, tú alimentas al pueblo. Pero ahora bien, cuando tú procures, y no solamente el líder, sino también nosotros como predicadores, que no tenemos una grey, cuando prediquemos la palabra de Dios, procuremos de que no haya espina. Por eso cuando el profeta va a hablar, tiene que separar su alma de sus emociones, o su espíritu de sus emociones. Porque si profetiza conectado de su espíritu a sus emociones, va a hablar de lo que siente. Claro. No lo han liado. No. Es así, ministro. Porque el altar y el púlpito no es para mandar indirecta. ¿Cómo así? Sí, para mandarle indirecta, que yo tengo una cuestión con usted, una espinita, entonces como yo no tengo el valor y la gallardía de enfrentarlo personalmente, espero el día del mensaje y ahí le mando su fuego. Tú sabes, yo siento a Dios, tú sabes que en esas indirectas que son ofensivas, aunque nosotros tenemos una buena intención, porque te voy a aclarar algo, hay indirectas que son sanas, que son bíblicas, hay mensajes que tú tiras. Bueno, ahora mismo estamos predicando un mensaje indirecto. Exacto. Porque no sabemos quiénes están conectados o no conectados. Escúchame, es una indirecta sana, pero de restauraciones. Sí. Pero hay una indirecta de algo que tú quieres soltar porque algo o alguien te informó algo y tú quieres explotarlo. Pero hay que tener precauciones, escucha palabra, en las indirectas a través de una raíz de amargura. Pregúntame cuál. Que yo no sé, que aunque yo creo que la persona esté en el lugar, que yo le tiro la indirecta para yo decirle está aquí,
Cuando vine a ver, yo estoy prolongando, por decirlo así, más enfermedades mentales. El que se concentra, el que no sabe concentrarse en un culto, va a decir, pero ven acá, ¿y por qué hablas así de esa forma? Mire, eso es tanto así, ministro. Mira por dónde te vas. Ministro, eso es tanto así. ¿Tú eres profeta? Que a veces... Métete para adentro, estamos en el 2024. Que a veces hay personas que preparan un mensaje, ¿verdad? Y es pensando en que usted vaya. Y hasta que usted no llegue, están turbados. ¿Cómo así? Y no va a venir. ¿Y dónde está? Y cuando lo ven, usted siente como... Sí, porque el espíritu hace entender cuando las palabras, ¿verdad?, vienen direccionadas hacia Yo siento nosotros. a Dios, manito. ¿Entiendes? Ahora sí lo siento. Tú decías otro día que sentía a Dios, ahora sí yo lo siento. Estamos para adentro. Entonces, hermano, hay mucha enfermedad dentro de la iglesia. Permíteme ser un poquito más objetivo de cómo el pastor puede sanar o el líder, porque no quiero ver. Nosotros vamos a traer esa enseñanza de la disciplina del líder cuando falta. Sí. De quién Dios usa para corregirlo. Sí, porque mucha gente dice de que el pastor no lo malo corrige Dios. Eso no es bíblico. Entonces, no hay Biblia. Todavía no debe ser bíblico, porque es una segunda fase. Eso hay que hablarlo. ¿Entiendes? Okay. Porque los temas que estamos hablando en esos tiempos son temas de formación y de educación. Y enseñanza. Ahora bien, nosotros hablamos cómo el pastor puede sanar a la iglesia a través de la palabra. Porque te voy a decir algo, es probable que haya una situación que el pastor conozca que esté atravesando la grey. Alguien se murió, alguien está enfermo. Entonces el pastor no debe predicar, quizás por decirlo así, el líder, un mensaje que esté desconectado de la necesidad de la realidad, o la persecución que está atravesando la iglesia. Claro. Debe formar un mensaje de que pueda mostrarle la salida de Dios a su congregación de que está atravesando. Y muchas situaciones, Emma, las mismas situaciones que esté atravesando la iglesia, escucha palabra, no muchas veces, no necesariamente tú tendrás que ir al altar para que Dios te revele. No. ¿Tú estás mirando serio? Sí, yo te estoy diciendo. Claro, ¿Cómo así entonces? Claro, sí. Explique eso, varón. Sí, claro. Explique eso. Bueno, hay necesidades que ellas mismas serán reveladas. ¿O no dice la Biblia que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas le pertenecen a los hombres? Hay cosas que, por ejemplo, como Moisés estaba frente al mar, tenía la vara en la mano y dije que clamando. No clames a mí, ordénale. Tú Exacto. tienes de calidad. Entonces, Exacto. hay situaciones que tú en el discernimiento de espíritu y en tu sanidad, tú puedes tomar un texto bíblico para traer solución. O si yo sé que, por ejemplo, tú eres enemigo mío, enemigo de alguien, por decirlo así. Sí. Yo tengo que orar para que Dios me revele si es verdad que tú eres enemigo de fulano. Ya yo estoy viendo. Y yo soy un hombre de Dios. Yo tengo que tomar esa situación, no para golpearte, sino para traerte solución y entregarte llaves para que tú puedas salir de esa adversidad. Claro, porque la intención no es mandarte a un coma. Entonces yo te estoy diciendo... Es sanarte. Exactamente. No es mandarte a un coma, es sanarte. Y no sanarte para que ande en silla de ruedas, para que camine, para que corra. Número 2, cómo el líder puede sanar a su iglesia, fortaleciendo a la comunidad. El pastor debe trabajar para fortalecer a la comunidad de la iglesia. Cuando tú no fortaleces la comunidad, voy para adentro, cuando tú no fortaleces la comunidad de iglesia, aunque tú exijas alabanza, que se levante, que se pongan de pie, la iglesia va a estar anémica. ¿Cómo la comunidad de la iglesia? Comunidad de la iglesia, bueno, puede referirse nosotros como congregación, pero también puede referirse en los vecinos que nos rodean. Ok, perfecto. Sí, hay vecinos que si tú, por ejemplo, no saben quién tú eres como pastor del entorno, que tú lo que mandas de que el evangelista que predique también, que se da a conocer, tú nadie te va a conocer tampoco. Los pastores deben de darse a conocer en su entorno, con sus vecinos. Eso se daba en los tiempos. Con sus vecinos, que visiten esas casas. Hasta donde yo tengo razón de uso bíblicamente y por experiencia, porque Dios me permitió de ser muchos años de las Asambleas de Dios, sí. Y los pastores que yo tenía, Dios la gloria, el que tengo también, tienen esa característica, ¿entiendes? De identificarse con la gente. Claro, cuando un pastor solidarizarse con la comunidad. Claro, cuando un pastor no se identifica, por ejemplo, se murió alguien en el barrio, ¿cómo usted va a entregar y que es una campaña ese día? Que se murió el vecino. Sí, porque ellos le dan Biblia a eso, que los muertos entierren a sus muertos. No, entonces, el pastor, el líder, en una de las formas de cómo, porque estamos revelando de cómo el pastor, el líder, debe de sanar, fortaleciendo la comunidad. Número 3, cómo el líder puede sanar a su congregación. El líder tiene que ser un ejemplo. El pastor debe guiar, por ejemplo, viviendo en una vida cristiana y evitando pecado. Claro. Es decir, el líder tiene que tener la capacidad que cuando usted sabe que, por ejemplo, hay una relación de noviazgo,
Va a tragar seco ahora. No. Para adentro. Va a tragar seco ahora. Cuando tú sabes que hay una pareja, voy a entrar para adentro, aunque tú me dejes solo. Cuando tú sabes que hay una pareja de jóvenes que están orando y tú ves que los dos se ponen ropa excitante, que llegan tarde al culto, se van tarde del culto, se van tarde del lugar y tú te haces que no te metes en el problema de ellos. Cuando suene la campana, ellos no van a decir que fueron los fulano y fulana que fallaron. Bueno, no hay que dejar que esa campana suene. Hay que entrar antes de que el campanazo toque. Entonces, ese líder, si tiene el discernimiento, tiene que velar. Y el buen pastor dice la Biblia que no da su vida por las ovejas. Y el buen pastor bíblicamente, cuando cuidaba las ovejas, la ponía dentro de su redil, no se acostaba dentro del redil, porque de noche él sabía que podía venir un lobo a robársela. No velaba. Pero el líder que no, tú te vas a la iglesia y no importa que te vaya. Ay. Tiene una semana que no viene, no llama, no escribe. Vaya. No, que esa oveja no tiene. Que te vaya. Tú estás como cagueando. Me estás dejando solo. Está profundo. Tú me estás dejando solo para que hagan el corte conmigo solo nada más. No. Tú me estás provocando. Dice pero una realidad. Se vive eso. Dice la audiencia. Yo he escuchado. Dice la audiencia que tú eres más loco en la transmisión. Yo creo ver si es verdad. Yo he escuchado miembros decir eso. Yo he escuchado eso. ¿Qué? Que hay pastores que no lo buscan, que tienen una semana y dos que no van a la iglesia y el pastor ni señal de vida da. Ahora, yo sí sé de una forma cuando el pastor lo tiene presente. ¿Cómo? ¿Lo dejamos para la próxima transmisión? Sí. ¿Lo hablamos? Eso hay que dejarlo para la próxima. Número 4, de cómo el líder puede fortalecer, sanar a su congregación. ¿Cómo? Cuidar a los miembros necesitados. El pastor debe cuidar a los miembros de la iglesia que estén pasando por momentos difíciles, ofreciéndoles consuelo y ofreciéndole apoyo. Usted no puede ser omiso o ser ignorante del proceso que usted está pasando. No, imposible. Es imposible. Porque entonces si usted es ignorante de mis procesos, entonces usted no está apto de parte de Dios para continuar. Por eso es importante que cada pastor conozca a cada oveja que tiene en su rebaño. Sabe para lo que da. Claro, conocer su condición. No encerrarse solo en una sola oveja. No. Hacer como el pastor que dejó 99. Por eso es que hay personas, mire, por eso es que hay pastores que no han podido crecer. Porque si tú no conoces a 50, no conoces las necesidades de esos 50, con esos 50 no sabes lidiar, ¿cómo el Señor te va a entregar el 200 o 500? Se te van a perder. Entonces es importante. No, y que posiblemente tú tengas 500 y tú nada más sabes que nada más hay 3. Entonces, porque hay pastores, te voy a decir, hay líderes, escúcheme bien porque tú estás profundo, hay líderes porque estamos hablando de crecimiento. Sí. Hay gente, porque más adelante vamos a ver crecimiento, pero hay congregaciones que en su caso se dan, a menos de que hayan 2, 3, 4 pastores, que lo conocemos en algunos lugares del país. Sí. Pero, por ejemplo, hay miembros que están en una iglesia quizás de 1000 o 500 miembros, que ni el líder sabe que se congregan ahí. Eso es así. ¿Sabe por qué? Porque no tiene que ver de que él debe desconocerlo, es por la falta de más profundo de organización. Hay muchas congregaciones que tienen 1500 personas, que hay muchos miembros que no se desarrollan espiritualmente y por eso viven una vida deliberada, que no le dan participación, no lo educan, no lo enseñan, no lo capacitan, no se preocupan por ello y viven una vida deliberada. Es más, es tanto así que hay personas cristianas que tienen 10 años congregándose en una iglesia y nunca se han parado en el altar. Al miembro hay que enseñarlo a tener compromiso con esto. Cuando usted tiene compromiso y se le da responsabilidad, entonces usted mismo se exige a usted. ¿Entiendes? Porque hay que exigirse a uno. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú delegas responsabilidad y compromiso en una de tus ovejas, tú lo estás alimentando para que él vaya a buscar y tenga que dar. Pero si tú lo dejas a libertad, que coma cuando él coma. Yo podría darte un dato bíblico para aquellos líderes que piensan quizás crecer en número. Porque hay muchos que quieren crecer en número, pero no son preparados. No, varón, todos quieren crecer en número. Sí, quieren crecer, exactamente. Pero quizás no todos tengan ese privilegio. Pero yo quiero saber la causa raíz de por qué quieren crecer en número, ministro Edward. Porque ¿cómo que quieren crecer en número? ¿Para qué? Vamos a traer eso para la próxima transmisión, porque estamos de sanidad. Está bien. No me puñe, no me puñe. No, porque el punto que yo me decía ahora lo voy a dejar para la próxima transmisión. Sí, porque es de mucha edificación y nos va a servir de cómo saber administrar muchedumbre que Dios nos entrega, que son bíblicas. Entonces, ¿cómo ese pastor puede sanar a esa oveja? El pastor debe sanar a la iglesia con amor, compasión, tratando a todos los miembros con respeto
y justicia. Perfecto. No usando favoritismo, aunque tú te lo hayas ganado. Hay que ser la equidad, equitativo. La equidad, porque dijo uno por todo ahí, el mismo trato. Sí, porque dijo uno por ahí, no, porque si tú te lo ganaste, hay gente que son, sí, es cierto, pero hay que tener dicho cuidado en esa parte, porque hay dichas acciones que llevamos que otros se deslicen, se sientan que no son parte, sí, como tú lo acabas de mencionar. Claro. Punto siguiente, para que tú entres, ¿cómo ese pastor o ese líder puede sanar a su iglesia? El pastor debe ser accesible para que todos los miembros de la iglesia pueden estar disponibles para escuchar sus problemas y ofrecer asistencia cuando sea necesario. Claro. Entonces, ministro, de forma resumida, sí. Para en una próxima, que va a haber una segunda parte, ¿verdad? Porque esto va a continuar. Sí. Estos temas de enseñanza y edificación, conversatorios bíblicos son necesarios. Perfecto. Y no es como muchos quizás piensan, no ganamos nada con hablar profundidad y que usted se quede al aire. Esa no es la intención, ¿verdad? Esa no es la intención. Entonces, los primeros pasos para, ya en mi parte final, para una iglesia, un miembro ser sanado, ¿verdad? Es reconocer el área que está enferma. Es así. Número 2, reconocer dónde está su sanidad, la solución, como la mujer del flujo de sangre. Ella entendió su condición y luego ella entonces pudo entender dónde estaba su sanidad, su milagro. Y es lo que usted tiene que entender. Los errores y las faltas son de humanos, pero también la sanidad y los milagros son para los seres humanos. Sí. No, y también, añadiendo esos puntos, porque también hablé aquí de cómo quizá esa oveja puede ser sanada, que decía, renovándose espiritualmente, sí, reconciliando varias, ¿verdad? Claro. Porque no solamente es muy fácil para mí o para ti reconciliarte con Dios, sí, pero quizás es difícil poder reconciliarte con tu prójimo, claro, y situaciones, actitudes o comportamientos que hay, que están impidiendo que aunque tú te acerques al maestro, tú te puedas reconciliar. Que con Dios es fácil. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que ser honestos, abiertos. Es cierto que lo que hizo la mujer del flujo de sangre, ella se conectó con la fuente, ¿verdad? Sí. Ella se conectó con la fuente a pesar de que buscó otras fuentes incorrectas. Claro. Pero en el ámbito eclesiástico hay muchas cosas que la iglesia de hoy tenemos que reconocer. Cuando yo me reconcilio, yo rompo, yo reconcilio, yo rompo falta de amistad, falta de perdón. Cuando yo me humillo, yo reconozco que yo he fallado. Porque hay gente que, por ejemplo, tú fallaste o yo fallé. No, yo voy a esperar que sea él. Bueno, es en el tiempo de la ley. Tú fuiste que me diste la galleta. Yo tengo que esperar que sea tú que me pida perdón. Pero ahora en tiempo de la gracia, a la manera de Dios, aunque tú fuiste que me diste la pecosa o me hablaste mal, aunque tú fuiste que lo hiciste, claro, yo tengo que ahora darte el ejemplo. Porque ¿qué dice la Biblia? Que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos el mal ¿con qué? Con el bien. Entonces, yo quiero concluir, ¿verdad? Porque ya tú concluiste, sí, de manera textual, de cómo esa mujer del flujo de sangre fue sanada a través de un encuentro. Pero hay cosas que para que nosotros lleguemos al encuentro y seamos efectivos, seamos permanentes, nosotros en la tierra tenemos que aterrizar de que somos humanos. Claro. No todas las cosas podemos espiritualizarlas, porque tú en el encuentro, tú vas a decir, no, Señor, mira, fulano me ofendió. No, si tú puedes ponerte de acuerdo porque quizás lo pisaste, le hablaste mal, le hiciste algo que quizás a él o a ella no le gustó, comunícate para que entonces cuando tenga dicho encuentro, pueda ser restaurado. Entonces yo de manera textual, para entrar ya a la próxima emisión, sí, yo quiero citarle lo que dice Juan capítulo 5 verso 6. La Biblia dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo, dice la Biblia, que lo vio acostado, y supo que él tenía ya mucho tiempo así. Dice que le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Wow. ¿Por qué la pregunta vino si quieres ser sano? Número uno, porque Jesús supo. Hay gente que no pueden plantear esa pregunta, que si tú quieres sanidad, ni ofrecerte sanidad, porque desconoce. Ya ahí entra en la parte del líder hacia la oveja. Sí. Por eso yo hablé anteriormente, dos tipos de sanidades, de dos maneras. De la oveja de manera personal, pero del líder hacia la oveja. Claro. Dice el texto que Jesús supo el tiempo que él tenía así. Hay líderes que saben el tiempo que tú tienes, enfermo, que no te congregas, que está enfermo, claro, que está apático, con necesidades. Claro. Ignoran su necesidad porque no quieren arriesgarse de llevar su carga. Y el que no se arriesga de llevar la carga de sus ovejas,
Entonces está diciendo de que su pastorado, su liderazgo en cualquier tipo de ámbito no es genuino. No es genuino. Entonces yo voy a cerrar, Carlos, con lo que dice dos citas bíblicas y me voy. Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué dice el Señor a través del profeta Jeremías? Yo le voy a traer sanidad, pero también le voy a traer medicina, porque es probable de que yo te sane y haya algo que una vez más pueda autorrevelar el síntoma de lo que tú fuiste sanado. Te voy a dejar la medicina por si ve algo para que te acabes de curar. El médico no solamente te da el diagnóstico de lo que tú estás enfermo y te dice tú estás mejorando, sino te dice durante 6 días tomes esa pastilla. Hay gente que no, vamos a hablar claro, que ellos saben de que ya cuando en 6 días el médico le dice bébete esa pastilla durante 6 días para que te sane. Ya a los 2 días, cuando ellos se ven fuertes, ¿sabe qué hacen? Dejan de tomar la pastilla. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Vuelve la enfermedad con más fuerza, porque el doctor le dijo que es durante 6 días, no. Pero ellos, al verse que en 2 días fueron sanados, dejaron de beberse la pastilla. Irrumpen el tratamiento. De la misma manera, hay gente que tiene que entender esto en el ámbito espiritual. Es cierto, nos sentimos fuertes, nos sentimos sanos, pero aunque te sientas sano, hay un diagnóstico que el doctor te dijo que durante tanto tiempo que debe de continuar bebiéndotelo. Porque ese diagnóstico durante tantos días va a arrancar. Es así. De raíz lo que está en tu cuerpo. Así que llegamos a la parte final por hoy, pero tenemos una segunda. Claro. Así que les invitamos a que nos siga, ¿verdad? Siga esta transmisión, este contenido, que nosotros lo hacemos con todo el corazón para poder impartir de lo que hemos recibido y que así también usted pueda aplicarlo a su vida. Así que les seguimos invitando a que esté pendiente a cada una de estas enseñanzas que serán de mucha edificación para cada uno de ustedes y de nosotros de igual forma. Así que muchas bendiciones y nos vemos en una próxima entrega de comentarios y conocimientos bíblicos. Bendiciones. Shalom,